Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa de este domingo 27 de abril de 2025, domingo de la octava de Pascua, y les deseo una feliz Pascua de Resurrección. Ahora, cuando es la 1:01 de la madrugada en la península, las 12:01 en las Islas Canarias, empezamos el programa que vamos a dedicar a Johann Sebastian Bach por haberse cumplido el pasado 30 de marzo los 340 años del nacimiento de este gran maestro alemán. Pero, como es nuestra costumbre, vamos a iniciar el programa saludando a la Virgen María y encomendándole el alma del Papa Francisco, para que ella lo conduzca de su mano de madre a las moradas celestiales. También le pedimos por la Iglesia, para que la Virgen interceda y nos conceda un Papa según el corazón de Dios, un pastor bueno y santo. Hoy, como les decía, el domingo de la octava de Pascua, vamos a rezar con un Regina Coeli, en concreto de uno muy contrapuntístico y que a mí me encanta. Se trata del Regina Coeli a cuatro voces y con introducción de órgano de Gregorio Aichinger, que fue un sacerdote católico alemán y compositor de música sacra. Nació en 1564 y falleció en 1628. Rezamos y saludamos a la Virgen con el Regina Coeli de Aichinger.
Hemos rezado con el Regina Coeli de Gregorio Aichinger, sacerdote católico alemán y compositor de música sacra del siglo XVI, finales del XVI al XVII. Conoce los periodos de la música culta, desde la Edad Media, Barroco, Romanticismo, hasta el presente siglo XXI. Escucha Clásica en Radio María, con José Vicente Molina. Como les decía al principio, dedicamos el programa a Johann Sebastian Bach al haberse cumplido el 30 de marzo pasado los 340 años del nacimiento de este gran maestro. Johann Sebastian Bach nació en Eisenach, en Alemania, en marzo de 1685. Hijo de Johann Ambrosius Bach y de María Elisabetta Lamerit, una familia con gran legado musical. Contaron con más de 52 músicos relevantes durante 7 de sus generaciones. A la muerte de su padre, pierde también su primer maestro musical. Su padre fue un trompeta de la corte. Y es así como emprende su vida junto a su hermano mayor, Johann Christoph. Su vocación empezó a desarrollarse más notablemente al hacerse miembro del coro de la iglesia de San Miguel de Lunenburg en 1700. En 1703 comenzó a tocar en la orquesta de cámara del príncipe Johann Ernest de Weimar como violinista y a su vez ejerció como organista de la iglesia de Arnstadt. Pudo estudiar con el organista y compositor danés Buxtehude en 1705. Desde entonces estableció una relación cordial entre ellos y su estancia se prolongó un tiempo más de lo previsto. Se casó en primeras nupcias con María Bárbara Bach en 1707. Se cambió de ciudad a Mulhouse, allí trabajó como organista en la iglesia de San Blas. A su regreso a Weimar, un año después, continuó trabajando como organista y violinista de la corte del duque Wilhelm Ernest. Finalmente, en 1714, se convierte en concertino de la orquesta de la corte. La obra de Johann Sebastian Bach abarca casi todos los géneros musicales de su tiempo. Su gran habilidad para combinar la complejidad técnica con una profunda expresión emocional ha asegurado un lugar como uno de los pilares fundamentales de la música occidental. Bach era maestro en la creación de estructuras musicales elaboradas, utilizando técnicas como la fuga, la invención y la forma sonata para explorar y desarrollar ideas musicales de manera casi matemática, pero siempre emocionalmente muy rica. Durante el período clásico que sucedió al barroco, la influencia de Bach se mantuvo viva a través de compositores como Mozart y Beethoven. También ocurrió así en el período romántico y posromántico. Compositores como Mendelssohn y Brahms revivieron el interés por la música de Bach. La influencia de Bach no se detuvo en el siglo XIX, ni en el siglo XX y XXI, ya que los compositores han continuado explorando y adaptando las ideas musicales de Johann Sebastian Bach en contextos contemporáneos. Uno de los aspectos más destacados de su legado es su capacidad para trascender las fronteras estilísticas y adaptarse a una amplia variedad de géneros y formas musicales. Nosotros, de todos modos, en esta noche vamos a escuchar las obras de Johann Sebastian Bach tal cual él las compuso. Sí que vamos a lo mejor a utilizar en algún momento alguna adaptación distinta, pero sin salirnos del estilo barroco de Johann Sebastian Bach. En primer lugar, vamos a escuchar el concierto para oboe y violín BWV 1060
Durante 7 de sus 27 años en Leipzig, Bach, además de cantor de la iglesia de Santo Tomás, dirigió el Collegium Musicum de Leipzig. Esta organización estaba formada por músicos profesionales y estudiantes de la Universidad de Leipzig que interpretaban música vocal e instrumental a nivel profesional. En el caso del concierto en do menor, Bach tomó prestado de sí mismo, ya que eso era habitual en la época, coger temas anteriores y tratarlos de una forma distinta. En ese caso, esta obra probablemente se basó en un concierto compuesto años antes en la corte de Anhalt Köthen para violín y oboe o para 2 violines solistas más cuerdas y bajo continuo. Escuchemos este concierto para oboe y violín, BWV 1060, está compuesto por 3 movimientos, primero allegro, segundo adagio y tercero allegro. El primer movimiento, allegro, es el movimiento de apertura del concierto en do menor. Presenta un tema memorable establecido al principio y lo presenta en varias frases elegantes que se trasladan a pasajes para los solistas. Más adelante, los fragmentos del tema se intercambian entre solistas y cuerdas. También Bach intercala algunas melodías nuevas tocadas por las cuerdas en contrapunto con ideas extraídas del tema principal. Escuchemos este primer movimiento allegro del concierto para oboe y violín en do menor BWV 1060 de Johann Sebastian Bach en interpretación de James Austin Smith, oboe, Siwo Kim, violín, la Orquesta Clásica de Nueva York, dirigidos por Dongmin Kim.
Hemos escuchado el primer movimiento allegro de el concierto para oboe y violín en do menor BWV 1060 de Johann Sebastian Bach. El segundo movimiento de este concierto, Adagio, es un dúo en los que los solistas de oboe y violín establecen un diálogo. El oboe lidera, pero el violín solista aporta una voz noble. Como en muchos de los dúos vocales de Bach, la contención y la cooperación se desarrollan en paralelo. Escuchemos este Adagio, segundo movimiento del concierto para oboe y violín en do menor, BWV 1060 de Johann Sebastian Bach, en interpretación, como antes, de James Austin Smith oboe, Siwoo Kim violín, la Orquesta Clásica de Nueva York, dirigidos por Dong-min Kim.
Acabamos de escuchar el segundo movimiento, Adagio, del concierto para oboe y violín en do menor BWV 1060 de Johann Sebastian Bach. El tercer movimiento de este concierto y último es el Allegro. Un impulso de danza impregna el movimiento final, con ritmos firmemente sincronizados. El tema central contiene numerosas acentuaciones, lo que confiere a la música un frecuente efecto de rebote. Las partes solistas ofrecen amplias oportunidades para diversos efectos y matices. Los ritmos nítidos de la música impulsan el concierto hacia un final potente y brillante. Escuchemos este tercer movimiento, Allegro, del concierto para oboe y violín en do menor BWV 1060 de Johann Sebastian Bach, a los mismos intérpretes James Austin Smith oboe, Siwoo Kim violín, la Orquesta Clásica de Nueva York, dirigidos por Dong-Min Kim. Acabamos de escuchar el concierto para oboe y violín en do menor BWV 1060 de Johann Sebastian Bach en sus tres movimientos, Allegro, Adagio, Allegro, en una versión de James Austin Smith oboe,
Siwoo Kim, violín, la Orquesta Clásica de Nueva York, dirigidos por Dominic King. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. La siguiente obra que vamos a escuchar de Johann Sebastian Bach, en el programa que le estamos dedicando al cumplirse los 340 años de su nacimiento, es el concierto italiano BWV 971. Es un concierto para clave. En este concierto prescribe el uso del clave de 2 teclados para diferenciar tanto por timbre como por dinámica los episodios de solo y tutti, lo que genera un contraste típico de los concerti grossi en la orquesta. Este concierto italiano también consta de 3 movimientos. El primero no tiene indicación de tempo, el segundo es un andante y el tercero un presto. El primer movimiento, como les decía, sin indicación de tempo. Los materiales son vigorosos y extrovertidos y sugieren todas las fuerzas de una orquesta de cuerda. Estos finalmente dan paso, tras una fuerte cadencia, al tema del solo, una idea expresiva que comienza de forma sencilla y se hace cada vez más ornamentada. El discurso que se produce entre el tutti y el concertino. Escuchemos este primer movimiento en versión de Benjamin Allard, clave.
segundo movimiento del concierto italiano de Johann Sebastian Bach es un andante. Es un aria austera y patética que se desenvuelve en grandes y expresivas hebras ornamentales, todas apoyadas por un bajo obstinato, cuyas repeticiones simulan un acompañamiento de cuerda orquestal. Escuchemos también al mismo intérprete, Benjamin Allard, al clave.
A continuación vamos a escuchar el tercer movimiento de este concierto italiano BWV 971 para clave de Johann Sebastian Bach, también en versión de Benjamin Allard al clave, y se trata de un movimiento presto. El tercer movimiento es vigoroso y robusto. El clavecinista juega con el desafío de definir y colorear las partes de solo y orquesta. Aquí la utilización del clavicémbalo de 2 teclados para el que se concibió el concierto italiano. Y así completamos la audición del concierto italiano BWV 971 de Johann Sebastian Bach, en una interpretación de Benjamin Allard al clave. Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina. Y como no podía ser de otra manera, en un programa dedicado a Johann Sebastian Bach, pues vamos a escuchar una pieza para órgano de las tantísimas que el maestro alemán compuso para este instrumento, del que era
un gran intérprete el mismo. Vamos a escuchar en esta ocasión la fuga en sol menor BWV 578, en una versión del organista Juan de la Rubia, interpretado en el órgano Metzler del monasterio de Poblet en Tarragona. Esta pieza es curioso que se encuentra en numerosas copias de la época de Bach. Todavía 100 años después de su muerte, se publicó nada menos que 4 veces en rápida sucesión. Y eso que entonces no habían los medios de reproducción, y ya no quiero hablar de fotocopias, escaneos, etcétera, que hay hoy en día, sino esto se hubiese expandido muchísimo más. Pues escuchemos esta fuga en sol menor, BWV 578, de Bach, en interpretación de Juan de la Rubia. Y con esta fuga en sol menor BWV 578 de Johann Sebastian Bach en una interpretación de Juan de la Rubia,
En el órgano Metzler del Monasterio de Poblet, en Tarragona, España, llegamos al final del programa que hemos dedicado a Johann Sebastian Bach, por cumplirse el pasado día 30 de marzo los 340 años del nacimiento de este gran maestro alemán. Si quieren comentarnos alguna cosa o hacernos alguna sugerencia, les recuerdo el correo electrónico del programa, Clásica en Radio María, todo junto, 2 en cifra, @radiomaria.es. Clásica en Radio María 2, @radiomaria.es. Donde estamos a la disposición de todos ustedes. Les ha acompañado en el programa José Vicente Molina, quien espera contar con su audiencia en futuros programas. Les espero dentro de 15 días, si Dios quiere, aquí en Clásica en Radio María. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.